Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy viernes, señores, viernes 24 de julio del 2026, con 26 grados Celsius, aquí en La Julia, Distrito Nacional. Viernes, señores, se acabó la semana y se inauguran hoy los 25 juegos, 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Siempre tengo el recuerdo, después no le he dado más seguimiento a eso, pero de los 12 juegos, los famosos 12 juegos que se celebraron aquí en la República Dominicana en el 70 y por ahí, 4 fue, 74. Y los 12 juegos son famosos que nos dejaron, nos legaron todas esas instalaciones deportivas que son una maravilla, el Centro Olímpico, esas construcciones. Ahora ahí eso lo han ido desguazando y le han ido construyendo instalaciones, el pabellón de los atletas de alta, ¿cómo se llama? Del pabellón de la fama, el de esgrima, el otro, pero eso era un pulmón. Yo les digo, cuando estudiante yo bajaba a jugar tenis, basquetbol ahí a las canchas. Bueno, y sigue siéndolo, ¿no? Y esas facilidades deportivas pues fueron un legado de aquella época del presidente Balaguer. Luego vinieron los Panamericanos, aquellos cuando Hipólito Mejía, y ahí se remodelaron, se adecuaron algunas otras y se construyó el Parque del Este, que siempre es la queja de lo que uno oye, porque yo solamente he vuelto por ahí 2 o 3 veces, del poco mantenimiento y el poco cuidado que se le da a esas tremendas instalaciones. Señores, y Santo Domingo Este es un monstruo. Santo Domingo Este es mucho más que esta parte de nosotros aquí, lo que es la capital, el distrito, la parte metropolitana. Eso es un mundo. Usted se mete por ahí y arranca después de ahí esa la que va a San Isidro, la autopista de San Isidro, y se mete en la ecológica y coge por ahí y va casi a dar San Pedro de Macorís. Por ahí hay apartamentos, por ahí hay proyectos, por allá llega el hipódromo, y cuando usted cree que llegó al final de la capital, por ahí todavía es que falta. Entonces Santo Domingo Este es monstruoso. Por eso el Gran Santo Domingo, si la capital tiene... La capital, ¿verdad? Distrito Nacional tiene 900,000 votantes. El Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, como se llama, porque ya se incluye al norte, al sur, a la parte oeste, son 2 millones, 1,500,000, ya ni me acuerdo los números. Ya cuando estemos en campaña, pues buscaremos esos datos. Por ahí la cosa, pero alrededor de 1,500,000, 1,600,000, una cosa así, o quizás más. Entonces, ese Parque del Este ahora de nuevo lo remodelan, lo adecúan, lo van a poner, no sé si habrán acabado con los trabajos para todas las disciplinas, pero esta tarde se inaugura. Va a ser complicado el tránsito en la zona central, polígono central, y aquí mismo en la zona periférica del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que está circundado por la Máximo Gómez en la parte este, la Ortega y Gasset en la parte oeste, la 27 de febrero en la parte norte y la avenida Kennedy en la parte norte y la 27 en la parte sur. Habrá algunos giros que no se podrán hacer, va a haber entre lo que es la Ortega y Gasset y creo que la Gómez o algo así. La Ortega y Gasset tendrá unas vías que serán de una sola, tramos que serán de una sola vía. Creo que de la Gustavo Mejía Ricard hacia allá no se podrá venir en vía contraria. O sea, tener información, tener pendiente, no sé si será por el día de hoy de la inauguración. Después para los juegos, el que quiera ver, depende de las disciplinas que les guste el voleibol, apoyar a las reinas, a las mujeronas de nosotros, a las princesas del Caribe, ¿verdad? Las reinas, el basquetbol. En ese nuevo, están todas las instalaciones remodeladas, yo espero que estén todas finalizadas, terminadas, pero aquí siempre tenemos sus cositas. La parte de por allá, por el malecón, que le ha quedado muy bonito a Carolina, todo lo que se ha hecho ahí, al gobierno, y la pista de patinaje, yo veré mi patinaje, yo patino,
patinaba, tengo tiempo que no me monto en los patines, allá por la Independencia, donde quedaba el Maharishi, que eso se lo adquirieron frente al malecón y eso ha quedado hermosísimo y se ha construido una pista. Todo esto está bien. Yo le decía ayer que eso es lo que tienen que hacer los gobiernos, construir, dejar obras de infraestructura, darle mantenimiento a las existentes para que no se deterioren. Inaugurar una casa vacía que usted va, la deja un año y cuando va es el desastre. Si vive gente, igual, mire, deje unos tenis. Usted, para que no se lo haga una casa, ¿no? Mire, usted coge unos tenis, compra unos tenis, unos zapatos y los pone ahí. Y se los va a poner al año. Los pone en el closet y entonces deja ahí con los otros. Si usted se lo va a poner al año, cuando usted sale y da 2 pasos por ahí, se le despega la plantilla. Sí, porque se humedecen, que yo qué, se dañan. Usted pensaría que por el uso se debe dañar. No, así te dañan también. Entonces, darle mantenimiento a las obras. Construir, dejar legados. De eso se trata. ¿Y qué obtiene a cambio? El aplauso de la ciudadanía y el beneplácito y el beneficio. En lugar de estar haciendo cuentos y echando mentiritas y diciendo cosas que nada más te duran 2 minutos hasta que alguien dice, no, pero eso no es verdad. Pero ¿cómo podemos decir que no es verdad a la remodelación de la Media Naranja? Que yo fui ahí y me estaba muriendo del frío. Vaya, el que vaya para allá que se pongan abrigo. Un aire que pita, una cosa fenomenal, a tipo NBA, toda la cancha, todo enorme, bello. Aplaudirlo. Esa pista que le digo de patinaje, que no he entrado allá, pero de cuando paso la veo ahí, hermosísimo todo. Aplaudirlo no más que se puede. De eso se trata, eso es lo que tienen que hacer, porque no debe ser una competencia cuando se entre ya la parte de las políticas y el cambio de regímenes, de administraciones, ¿verdad? Las elecciones, vivimos en una democracia. No como en Nicaragua, que el presidente, qué bien que le haya puesto y haya pedido a la embajadora que venga por la bobería que dijo el sátrapa ese, Ortega de allá, que ahora ha quitado hasta las elecciones. Si la oposición quiere ganar, oye, ¿cómo es? O sea, así es que él se quiere mantener ahí porque él heredó ese conuco, pues un conuco. De ellos, de los Ortega, ni siquiera de los Ortega, de él, porque a su hermano lo exilió y todo eso. De él y su bruja, la Murillo esa, una bruja. Es bueno que el presidente lo dijera y toda América Latina tiene que cerrarlo, desafortunadamente. Miren que ha parado la gran revolución sandinista que todos apoyábamos, en una satrapía tan mala como la de Somoza y otras que hemos vivido. Pues bien, eso es lo que nosotros tenemos que imponer aquí. Una democracia que camine, que cuando hayan elecciones no se discuta, mira, no. Qué bueno que el presidente actual que está, el que esté, en el momento en que se discuta unas elecciones, él lo ha hecho bien. Ha tenido sus falencias. Todos los gobiernos van a tener sus dificultades y sus falencias. Y el que viene dice, sí, él lo ha hecho bien. Va a criticarla, pero yo lo voy a hacer mejor, yo lo puedo hacer mejor y mi plan es mucho mejor y mi equipo es más capacitado. De eso se trata, eso es lo que debiera hacer. No anda diciendo, bueno, mentira, que yo construí en Montecristi, como yo no puedo ir a Montecristi, me voy a tener que tragar esa guayaba. Pero al día siguiente van a salir de Montecristi diciendo, aquí no se ha hecho nada. Ustedes lo han visto en los videos, porque dice una frase famosa, creo que es de Lincoln, de Abraham Lincoln, que se puede engañar a mucha gente por mucho tiempo. Lo que no se puede es engañar a todo el mundo por todo el tiempo. Y eso se resume con aquella frase que no hay mal que dure 100 años. Llega un momento donde las cosas salen a relucir y se ve la verdad. Entonces, ¿puedes tú decir que no está ahí el Centro Olímpico remodelado, bello, hermoso? Claro que no, hay que reconocerlo, entonces eso no te lo va a quitar nadie. Entonces eso es lo que los gobiernos tienen que entender y dejar legados concretos, no cosas, y si son de superestructura, no de infraestructura, obras, ¿verdad?, que son importantísimas para el desarrollo, de superestructura, que sean leyes positivas
Mire el lío que tenemos con el Código Penal, el que tuvimos con el DNI, ahora con el Código Laboral, con la Ley de Residuos Sólidos. Estamos sancochando en la parte de la superestructura, que son las partes legislativas, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y eso. Lo que estamos haciendo es un desastre. Un gobierno con todas las de la ley, con todo el poder para hacer las cosas excelentes. Oye lo que dice la oposición, incorpóralo, que no pierdes nada. Al final, la obra, la Constitución del 2010, ¿de quién es? De nosotros los dominicanos, pero ¿de quién? ¿A quién se le endilga? Al presidente Fernández. La Constitución de Leonel, la mejor de Latinoamérica, la que sé yo qué, piropeada y todo, de Leonel, porque esa la hizo, se hizo él, la impulsó él. La Constitución del 2015, que se modificó la Constitución, que armó todos esos rebuses en el PLD y que después provocaron la división. ¿De quién la hizo? Danilo, para reelegirse, nada más para reelegirse. Esa es de él. La de Hipólito en el 2 para reelegirse, esa es de él, ese es lo único. La de Abinader ahora los otros días para poner los candados, esa es la Constitución de él. Pero todas esas leyes y todos esos líos que vamos teniendo, que debieran ser excelentes, excelsas, producciones legislativas, lo que tenemos una vaina a la brigandina, un desastre, que tenemos que estar rehaciéndolo, teniendo el oficialismo, la mayoría. Entonces esa aplanadora la usan para atropellar, para llevárselo todo de frente, para imponer, no oyen a los otros. Entonces, obviamente, al final, ¿qué? Usted tiene que, las agrias y las dulces. O no es como el chinero y que las agrias no se pagan, no, usted tiene que pagar por las agrias aquí. Bueno, pues bien, tomé para darle ese riflazo ahí a los Ortega de la posición del gobierno, que pedimos que viniera la embajadora creo que, o embajador, no sé, el que sea que estuviera allá, bien hecho, y no le podemos aguantar eso y hay que ponerlo en su puesto y decirle la realidad y la verdad. Y todos los países latinoamericanos tienen que hacer eso mismo, ese dictador se ha convertido, ya en ese, porque Maduro se robaba las elecciones, no que hacía fraude, se robaba, ya este no va a hacer ni elecciones. Ya usted ve hasta dónde se han degradado aquel supuesto socialista, idealista, izquierdista. Porquería. Bueno, bien, en el mundo convulso, ayer le decía, estábamos todos patas para arriba porque se armó el lío, ahora el Mar Rojo cerrado, los Houthis, 2 tanqueros de Arabia Saudita, y el petróleo llegó, el Brent a los 100, superó, y el West Texas Intermediate 92, 93. Ayer cerró a las 4 de la tarde, cuando la bolsa, a las 5, cuando cerró la bolsa mercantil de Nueva York, en 92,19. Ahora mismo, en tiempo real, vamos a ver, ahora que empezamos el programa, empieza justamente cuando abre la bolsa en Nueva York, está en 89, ha bajado 2,67, está en 89,97, lo mismo, ahorita se dispara, se encampana de nuevo, vamos a ver los detalles ahorita. O sea, un mundo muy convulso, un mundo tan complicado que estábamos los otros días alegres y felices de los acuerdos, del memorándum de entendimiento que se había llegado y de que teníamos 60 días para negociar un acuerdo y que las cosas ya habían bajado y ¿qué va? 13 días de bombardeo. Ayer que los iraníes no habían atacado a Israel, le metieron unos misiles hasta Israel, sin hablar de Bahrein, sin hablar de Kuwait, de Irak, de Jordania, hasta las bases militares en Siria y en Arabia Saudita. Y ahora se metieron los Houthis. Y cierran el estrecho de Bab el-Mandeb, donde pasa alrededor del 12, el 13% de todas las mercaderías del mundo, porque por ahí se cruza el canal de Suez y se llega al Mediterráneo, desde por aquí del Asia, del Océano Índico, algo así. Ya usted sabe qué lío tenemos. Y en lugar de bajar la guardia, aunque dice Marco Rubio que los iraníes están llamando y deseosos de negociar, no es lo que se ve en la práctica. El que está con un lío
y no de ropa es el presidente Donald Trump, que tiene elecciones en noviembre 4. Noviembre 4. Y cuando se negoció los otros días, porque yo pienso que es que no hay mucho aquí no hay estrategia absoluta. Primero se habló que era para tumbar el régimen, que fue lo que le vendió Netanyahu a Trump, con la oposición de J.D. Vance, el vicepresidente, y de Marco Rubio, en aquella reunión en la Casa Blanca que la reportó el New York Times. El jefe de Estado Mayor tampoco estaba de acuerdo, el de la CIA tampoco. O sea, y que a pesar de eso, se quedaron, volvió y él dio la orden y se empezaron los ataques. Primero se habló de darle apoyo a los kurdos y a otras etnias para que presionaran y lograran ver si tumbaban el régimen. Los bombazos y acabaron como 3, lo hemos destruido, ya son otros, ahora están en conversaciones constructivas. Todas esas cosas las ha dicho Trump. Los misiles, que era para destruir los programas de misiles, después que sale un informe de la CIA diciendo, de los organismos de inteligencia, de que Irán mantiene alrededor del 70% de sus armamentos en misiles y drones en sus subterráneos, en esas cavernas subterráneas, esos túneles. Dice Trump que, bueno, los misiles, si otros países de la zona tienen misiles, pues hay que dejárselos. Israel está negada a todo eso y dice que quería seguir bombardeando. Después que el tema nuclear, que siempre fue el origen de todo. Pero si en abril del año anterior ustedes habían bombardeado por 12 días las instalaciones y habían enterrado todo eso y habían destruido todo eso, la palabra clave era obliterado, demolido, pulverizado. Entonces, ¿para qué volvió todo esto? Entonces ahora el tema es abrir el estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz estaba abierto el 27 de febrero. El día antes de la guerra ese estrecho estaba abierto, totalmente libre para el paso de todo el mundo. Por ahí pasaba el 20% del petróleo mundial, 20 millones de barriles por día, 130 buques, cargueros, petroleros, metaneros, los de gas natural. Por ahí pasa el 20-25% del gas natural que sale de la zona para Europa. Por ahí pasa el 30% de los fertilizantes que se producen en esas refinerías de gas natural que hay ahí en Ras Al-Khaimah, en Kuwait. O sea, todas esas son las cosas que se han ido vendiendo y se han ido diciendo y que estamos negociando y que son ahora, y no, al final nada. Negociaron ese memorándum que es de desentendimiento en lugar de entendimiento y se ha generado todo este desastre. Y cuando usted cree que la cosa va a mejorar, lo que entonces Trump agarra ayer la decisión que el Tribunal Supremo le había tumbado los aranceles, sus tarifas, su palabra más bella de tarifa, que el 25 de abril del año pasado puso aquel Liberation Day y puso tarifa hasta la isla de los pingüinos y a otra isla donde no había ni gente. ¿Se acuerdan? Donde le metió tarifa a todo el mundo que tuvo que echarla para atrás porque los bonos del Tesoro se le dispararon. De nuevo están disparados los bonos del Tesoro. Ahorita les doy datos. Me parece que no retiene y se le olvidan las cosas. Y ahora cuando se negoció, era porque el petróleo estaba encampanado en los 100 y pico. El galón de gasolina promedio en Nueva York, en Estados Unidos estaba sobre los 4,50. Y las reservas que habían sido siendo utilizadas para contener, digamos, de petróleo estratégico, por China, por Estados Unidos, etcétera, para que los precios no se dispararan tan fuertemente, a pesar de estar altos, ya estaban siendo reducidas. Por eso llega ese acuerdo y todo el mundo lo aplaude. No. Ayer entonces 60 países que están violando el asunto de trabajo y le va a empezar a aplicar con toda esta situación de inflación generada por la guerra, generada por las mismas tarifas que tú has puesto, que cuando el Supremo se la tumba, ha tenido que devolver 81 mil millones de dólares, pero el total retenido ilegalmente, porque fueron ilegales, y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dijo, eso es ilegal, es inconstitucional, eso solamente lo puede poner el Congreso. A pesar de eso, entonces vinieron y se inventaron una ley de emergencia, de que por esta ley
y pusieron otros aranceles de 10% en febrero, que se vencieron ayer, y ahora meten 60 y se buscan ahora otro subterfugio. Que es por trabajo forzoso, y le pone a todo el mundo. Y eso se parece mucho a la advertencia que le había hecho el presidente Fernández desde Madrid, que estaba cuando se anunció lo del paquete fiscal de Magín y del presidente, el paquete que se aprobó, que le dijo, en una situación inflacionaria tú no puedes ponerle más impuestos a la población, cual tenía cierta lógica, y además cuál crisis, como decía él en Pérez Duchi, pero aquí no ha habido crisis. Los combustibles tú los tienes contratados a largo plazo, carbón mineral, gas natural, etcétera, para el sector eléctrico, por ejemplo. Y lo que estás usando son 8, 10, 12 mil millones de los que tú tenías 20 mil proyectados para subsidio de los combustibles del transporte, que no es ningún subsidio, nada, es una reducción del impuesto que nos cobran. Si me cobraban 100 y ahora me da 20, me está cobrando 80 como quiera. Pues bien, esa misma situación se parece a esto. En una situación inflacionaria donde la queja fundamental del ciudadano norteamericano es la affordability, la asequibilidad, el poder adquisitivo, la capacidad de compra que ha disminuido fruto de la inflación y de esos mismos aranceles que al final del día quien los paga es el consumidor americano. Pero eso lo habíamos dicho, todos los premios Nobel, todos los economistas de fuste, los novatos como yo, todo el mundo, todos sabíamos que eso lo paga el consumidor, lo paga el importador en la aduana, pero se lo traspasa al precio, al producto final, no hay magia. Pero estos científicos con Peter Navarro y otro salta para atrás, que cuando se establecieron las tarifas, la mofa y los memes eran de que se la habían hecho por ChatGPT, con inteligencia artificial, porque fue una cosa lo loco. ¿Y estos números dónde los sacan? A nosotros nos meten 10% cuando el argumento era que se le iban a poner tarifas a los países donde hubiese déficit comercial de los Estados Unidos. Pero los que tenemos déficit somos nosotros. Quien tiene déficit comercial con Estados Unidos es Brasil. O sea, incongruencia total. Y unos números traídos de la greña. Porque lo que querían era dinero. Pasan un presupuesto donde reducen los impuestos a las grandes compañías, eliminan los cupones de alimentación, el Medicaid, el Medicare y un sinnúmero de cosas para beneficio social de las redes de seguridad social para buscar dinero, y como quiera, el déficit fiscal de los Estados Unidos aumenta de 36 trillones a 39. Y buscar dinero, pero ese dinero que lo van a buscar, no, porque los países se lo van a pagar los chinos, se lo van a pagar los de allí, los de acá, embuste, lo paga el consumidor americano. Porque además, yo ya hablaba de eso hace mucho tiempo atrás, cuando hablábamos de esos temas, porque había bajado, había salido de la discusión. Si yo produzco este producto y mi competidor también lo produce, y a los dos nos ponen 10% de arancel para venderlo en Estados Unidos, ¿qué? Yo no tengo por qué asumirlo, porque al final los dos vamos a llegar allá a ese precio. Quien lo va a tener que pagar al final es el consumidor de allá. Si acaso mi producto tuviera 10% o 20% de encarecimiento de costo, porque me subieron los aranceles, pues yo lo podría asumir para mantener mi competitividad en ese mercado. Pero no es la situación, porque si me le ponen arancel a la banana, ¿en Estados Unidos se produce banana? O sea, los productos agrícolas que producimos aquí, el aguacate, etcétera, para decir dos, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces ahora nos acaban de poner a 60 países y a nosotros 12.5, ya teníamos aquel 10, pero eso todo lo va a pagar el consumidor americano, porque ¿qué necesidad tengo yo que produzco lo que yo produzca si todos los otros estamos en las mismas condiciones? Trump impone arancel de 12.5 porque es que no son reflexivos ni aprenden de los ejemplos. Debió haber asumido esa sentencia del Tribunal Superior Americano, Suprema Corte, para olvidar esa porquería.
su política arancelaria, que es un fracaso, que lo tiene en términos de evaluación de la economía, de la inflación, con los niveles más bajos de popularidad. Él no quiere saber de encuesta ahora porque no le conviene. Con los niveles igual, la guerra, con niveles de popularidad en el suelo. Y no puede ser de otra, porque si tú me estás afectando el bolsillo, ¿por qué tengo yo que reírme y aplaudirte? Y mira ahora con la gasolina, incongruencia total. Él ha querido, quitó al presidente de la Federal Reserve, a Jerome Powell, al anterior, y puso a otra, Hirsch, para que baje la tasa de interés. Pero ¿cómo va a bajar la tasa de interés si lo que está subiendo es la inflación? Bajó en junio ahora en Estados Unidos porque el precio de los energéticos cayó abruptamente cuando se negoció el acuerdo. Recuérdense que de 90, al nivel que está ahora, 100, 90, 100 y pico, bajó a 68 el barril del crudo al precio antes de la guerra, porque ya se había entendido que se había restablecido todo. Y la inflación, por eso bajaron los precios. Pero ahora usted verá cómo se van a encampanar de nuevo. Y acaba de aprobar nuevos aranceles de 10 y 15% a importaciones procedentes de República Dominicana y 59 países, 60 países, bajo ese argumento de que trabajo forzoso. Pero todo eso es loqueando. Al final, lo van a pagar los consumidores americanos y va a seguir complicándose el costo de la vida de los consumidores americanos. Y yo no tengo por qué asumir ese 10%, porque mi producto, al igual que todos esos otros productos, va a llegar grabado con el 10%, y entonces mi producto no va a perder competitividad. Lo que va a afectar quizás las ventas es la capacidad adquisitiva del consumidor americano. Porque la inflación disminuye su poder de compra y desincentiva las inversiones. Entonces, nada, va a sustituir el impuesto temporal que había puesto los otros días cuando la Suprema le dio aquí. Va a afectar, mira tú, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, 10%. Costa Rica, Panamá, República Dominicana, 12.5%. O sea, si comparamos que 10, 12.5%, y no se sabe si es una escala o si es por encima, a Canadá le metió en estos días 50% por el asunto de unos productos, menos el energético, menos minerales raros, y qué más había, qué más, potasa. Y yo fuera a Canadá y ahora le pongo restricciones también y le riposto. Claro, nosotros no vamos a poder hacer nada porque nosotros somos unos liliputienses. La Unión Europea, 27 economías, 10%, Japón, Corea, Taiwán, Suiza, Canadá, todo el mundo. O sea, es una locura. Eso no va a hacer que nadie asuma ese 10%, esos 15%, todo el mundo lo va a traspasar al producto. ¿Tú quieres? Pues cógelo, cóbralo en aduana, pero al final lo va a pagar el consumidor americano, porque ceteris paribus, igualdad para todos, en la misma situación. No hay entendimiento de lo que están haciendo. Miren, ayer dieron a conocer el Banco Central que la economía creció 4.5 en el semestre, que el índice de la actividad económica del junio fue de 6.4, minería con 18% por el precio del oro, construcción, es importante, 14.9 y zonas francas 5.8. Yo quiero solamente contrastar par de aspectos de esto, porque ayer justamente hablábamos de los argumentos para los movimientos que se hicieron en el presupuesto que se sometió, del argumento que yo decía, y lo rebatí ayer, digo, pero ¿cómo dicen que en un documento que se manda al Congreso del Ejecutivo, que esas cosas, esos 40,000 millones que se salieron a recabar con la ley de Magín, el paquete, era porque la economía se había ralentizado, por los asuntos internacionales, había desacelerado? Cuando tú estás diciendo que creciste 4.7. Y yo decía, pero ¿cómo me dices eso si el año pasado se creció 2.1? Entonces, si hemos duplicado, que era el trabajo de Andy Dauager, ¿se acuerdan que yo ayer toqué ese tema? Que lo encueraba, decía, ¿cómo fue que crecimos 4.2? Si el consumo cayó, si las importaciones cayeron y si el financiamiento disminuyó comparado con el año pasado. Bueno, entonces, ahora dice el banco
que estamos creciendo 4.2 en el semestre. Entonces, pónganse de acuerdo, o crecimos o no crecimos. Porque para una cosa crecemos y para otra, para salir a buscar impuestos, decimos que no, para garantizar el crecimiento y porque estamos decreciendo. Entonces, no hay coordinación. Ese es uno. El dos es, ¿se acuerdan la FAO? Que yo dije, ¿y este show? ¿Y este cuento? Y el presidente sale diciendo que ese hambre cero, ¿qué hambre cero de la porra? Y además, eso desde el 2013 está la FAO diciéndolo para la República Dominicana con todos esos planes sociales de repartir, de regalar. Yo decía, lo que tienen es que enseñar a pescar y dar empleo y generar empleo reproductivo y no contratar 130 empleados públicos diarios, como el trabajo del CRES demostró en estos días, que tenemos 780,000 empleados, 35,000 el año pasado se contrataron, que usted puede estar seguro que la mayoría deben ser botellas, porque los que saben trabajar y han estado ahí siempre, lo malo es que los botan y ahí viene la mosquita esa que se está comiendo los mangos porque los técnicos los cancelan. Bien, pero ¿qué decía el presidente? Que yo rebatí, dije no, pero el aporte el presidente dijo que eso había sido fruto de la agricultura y los agrícolas y la producción agropecuaria. Porque produjimos, no es verdad. Yo decía, lo primero que dije fue, bueno, mira, no se hizo ni siquiera el plan de ciclo corto que se recomendó. ¿Se acuerdan? Y segundo, los números del Banco Central sobre la agricultura dicen que lo único que aportó el año en este semestre ha sido 2.1. Finanzas 6, manufactura 5, minería 9, que está por allá arriba, por el alto precio de los minerales, del oro. Decía, pero ¿de dónde saca el presidente esto? Si nada de eso, lo que han crecido es los comedores económicos, de 34 a 140, qué sé yo cuánto. Está bien, le llenaste la barriga hoy, pero mañana el tipo nuevo tiene hambre. No lo saca de la pobreza, ese no es el punto. Pero el punto fue esa declaración del presidente y la aleluya de Paliza, que hasta un artículo publicó. Por eso que decía que esas narrativas, lo malo es que usted se las crea. No es que las diga y las use como una penicilina o como un paliativo temporal o como una anestesia. Es la incoherencia. Entonces, cuando ustedes mismos se tropiezan, se meten los pies, usted se cae. Mire lo que dice ahora el Banco Central con la publicación que estoy leyendo. Zona franca creció 5.8, enseñanza 8.9, servicio financiero 13%, minería 18%, crecimos 4.2%, agropecuaria, ¿usted sabe cuánto creció? Es el Banco Central que acaba de publicar esto. 1.6. ¿Usted ve? ¿Y qué le decía yo al presidente ayer? Presidente, pero no salga con eso porque el otro día, en la pasada publicación del mes anterior, esto en junio, este es el índice mensual de la actividad económica de junio, que creció 6.4. 6.4 y agricultura solamente aportó 1.6. ¿Usted ve? El crédito a la construcción creció 22%, dice el trabajo del Banco Central, y dice el CRES que el crédito al sector privado tuvo un crecimiento interanual de 8.8, en construcción 7.1, y dice el banco por aquí que otro valor. Entonces yo no sé, 14.9. ¿Tú ves? Pero aquí está el dato, agricultura 1.6, pírrico. Pero si la población crece 3%. 1.6. Y el crecimiento del mes, exorbitante, el promedio del semestre de 4.5 en el semestre y 4.6 en junio, 6.4 en junio, que aunque Andy, economistas y empresarios ponen en duda de estas cifras, porque uno no la siente. Pero fíjense ustedes, como yo le decía ayer al presidente, cómo se pone a decir que la agricultura, cuando si hambre es cero, según la FAO, que además la FAO lo que hace es que repite los números que le dan los mismos de aquí. Igual que le decía yo, Magín dice, el Fondo Monetario dice que vamos a crecer 4.2. ¿Y quién le dio los números al fondo? El Banco Central.
Píchamela suave. Ese es el problema, de que las narrativas usted se las crea y entonces ande desfasado de la realidad. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Economía y Mercado.